Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar esta celebración con gran alegría en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y antes de continuar la celebración de la Santa Misa y el sacrificio del altar, antes de alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesús y de escuchar su palabra que nos guía y nos dirige, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas y ofensas, y con un corazón arrepentido digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Míranos, oh Dios creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte con todo el corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminar en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminar en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz plecante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminar en presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Cae tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminar en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvo.
muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En las lecturas de esta noche, especialmente en la segunda lectura y en el Evangelio, digamos que de cierta forma podemos resolver o encontrar una guía que nos oriente para no caer en tres de los más grandes errores que muchos de nosotros, como católicos o como miembros de la Iglesia o como seguidores de Jesús, cometemos. ¿Cuáles son esos tres errores que nosotros a veces tenemos la tendencia de caer en ellos? El primer error es pensar de que solo la fe es necesaria. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Tú tienes fe
yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. La fe es algo necesario. Todos nosotros debemos creer en algo, pero la fe nos tiene que empujar a la acción. La fe nos tiene que mover a hacer algo. Por eso, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. ¿A qué vengo? ¿Cuál es el error ahí? Que muchas veces nosotros nos quedamos con la sola fe. Entonces venimos a misa y creemos que eso ya es suficiente. Hacemos oración antes de comer y creemos que eso ya es suficiente. Muchos a veces se reúnen en la casa o individualmente y hacen sus oraciones personales y creen que eso ya es suficiente. No. El hacer oración, el venir a misa, el compartir los alimentos y de agradecerle a Dios nos tiene que mover a la acción. ¿Cómo nos tiene que mover la fe? A participar de nuestra iglesia, a participar de todas las cosas que la iglesia a veces nos ofrece y que nosotros desaprovechamos, a tener ese contacto personal con las obras. Y cuando digo buenas obras, no es solamente regalar lo que me sobra, no es solamente darle al pobre lo que yo ya no me pongo o lo que ya no necesito, es compartir lo que tengo. Es algo que en verdad, digamos que de cierta forma, me duela desprenderme de eso y ofrecer ese desprendimiento y ese sacrificio a Dios. No podemos separar la fe de las obras. Si separamos la fe de las obras, la gente que solamente cree que por la fe ya están haciendo bien, no están dando frutos. Porque como les digo, la fe nos tiene que mover a actuar. Y los que creen que solamente haciendo obras, entonces regalan ropa, regalan juguetes, le dan al pobre, pero nunca vienen a misa, nunca se acercan a Dios a través de la oración, nunca se les escucha hablar de fe, también están haciendo mal. Y eso se llama filantropía, que es hacer obras buenas sin fe. Solamente movido porque, bueno, yo le voy a dar esto a esta persona, pero más adelante esa persona me lo va a pagar de otra forma, o después me cobro el favor. La fe y las obras van de la mano. Nadie puede decir, es que yo voy a la iglesia cada 8 días, pero no participo en nada. A veces los invitamos a participar de una actividad, a colaborar con algo, a donar para los que necesitan. Y no, dejamos esa oportunidad de hacer una obra buena de lado. Y creemos que estamos haciendo bien porque solo venimos a misa. O muchos sí lo hacen, donan y colaboran, pero por aquí nunca se les ve. Si en verdad queremos ser buenos cristianos, debemos mantener ese balance entre lo que creemos y lo que hacemos. Más en lo que hacemos, porque como decía Santiago, yo con mis obras le puedo demostrar en lo que creo, pero usted con su fe, sin obras, no me puede demostrar nada. Ese es el primer error que debemos evitar caer, en una fe seca, en una fe sin frutos. La fe nos tiene que llevar a actuar, a ofrecer, a dar, a sacrificar algunas veces. El segundo error que nosotros a veces cometemos es el de no saber quién es Jesús. En el Evangelio encontrábamos que Jesús iba caminando con los discípulos y le preguntaban, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a responder lo que la gente decía. ¿Qué decían?
que él era Juan el Bautista, que él era Elías, que él era uno de los profetas. Muchos pensaban que él era un mago, un curandero, porque veían las cosas que él hacía. Y la segunda pregunta fue, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Solo Pedro contestó y respondió, tú eres el Mesías. Pero para poder llegar a esa respuesta, Pedro tuvo que haber tenido una experiencia personal con él. Tuvo que haber convivido con él ya algún tiempo. Tuvo que haber escuchado sus palabras, aprendido de sus enseñanzas, compartido muchas vivencias para poder saber que él era el Mesías. Si en este momento Jesús nos preguntara, nos hiciera esas mismas dos preguntas, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces nosotros empezamos y nos vamos, sacamos el teléfono y ponemos en Google, Jesús. ¿Y qué dice la gente que es Jesús? Dice que Jesús nació en Nazaret, entonces sabemos dónde nació, que murió en la cruz, sabemos dónde murió, que fue un predicador, sabemos qué fue lo que dijo. Eso es lo que dice la gente. Y lo encontramos en Google, en Discovery Channel, en History Channel, en Nat Geo, en todos los canales nos hablan de Jesús. Y nos cuentan lo que Él hizo. Nos dice quién fue Él. Pero la segunda pregunta es un poquito más difícil. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Qué papel juega Él en su corazón? ¿Quién es Jesús en su vida diaria? Ahí es más difícil. Cuando muchas veces nosotros hacemos a Jesús a un lado de nuestras vidas, porque es más importante el trabajo, porque es más importante el partido de fútbol, porque juega Tennessee, porque es más importante muchas cosas. ¿Será que para esas personas, para quienes Jesús se hace a un lado, Él es el Mesías? No. Están poniendo otras cosas por delante de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si solamente venimos a la iglesia o si solamente hacemos oración cuando necesitamos algo. Entonces tenemos el Jesús bombero, que solamente llamamos cuando necesitamos. ¿O quién llama a los bomberos si quiera felicitarlos o a darles gracias? No. Solamente los llama cuando se está quemando la casa o cuando hay un accidente. Y así mismo hacemos con Jesús. Solamente venimos a Él, venga, sálvame. Y apenas nos salva, apenas nos rescata, ya hasta la próxima oportunidad, cuando tenga más problemas, lo llamo. No. ¿Quién es Jesús para ustedes en su vida? Y lo digo porque es que a veces somos ignorantes acerca de Jesús. Somos ignorantes acerca de nuestra fe. Somos ignorantes acerca de nuestra iglesia. Y lo peor es que no queremos salir de la ignorancia. Los invita a uno a un retiro, siempre hay algo más que hacer. Pero los invita a uno a una fiesta y 2, 3 meses antes ya están pidiendo el permiso para ir a la fiesta, para faltar al trabajo, porque es más importante la fiesta que el retiro. Y hacemos a Jesús de lado. Los invita a uno a un curso, a las clases para adultos, a las clases de Biblia, a los grupos de oración. Y no, yo no voy porque es muy tarde. Pero ¿cómo si no nos importa quedarnos 2, 3, 4 horas enfrente del televisor, viendo las novelas, o viendo un partido de fútbol, o simplemente pasando los canales? ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Cómo queremos una experiencia personal con Jesús? Si no venimos a vivirlo, si queremos quedarnos ignorantes acerca de las cosas de Dios y de la iglesia. Si cuando muchas veces celebran una quinceañera o celebran una boda y lo primero que hacen al final, ay sí padre, ¿a qué hora va a llamar usted los padrinos de la Biblia? Y le entregan la Biblia a la quinceañera o a los novios o para lo que hayan traído la Biblia. ¿Y dónde queda esa Biblia? Metida en un cajón, guardada en una caja o puesta en el rincón de la casa agarrando polvo.
¿Dónde está el contacto personal con Jesús? ¿Cómo queremos conocerlo si ni siquiera su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, las sabemos utilizar, las sabemos interpretar? Y no es porque en la iglesia no se les dé la oportunidad, es porque, como les digo, queremos ser ignorantes en las cosas de Dios. Y para las cosas de Dios siempre hay una excusa. Pero para las cosas del mundo siempre hay una forma de hacerlas y de sacrificarnos para obtenerlas. Ese es el segundo error que nosotros cometemos. El primero, una fe sin obras, una fe muerta, una fe vacía, creyéndonos muy buenos solamente porque venimos a misa y rezamos, y hasta ahí, sin compromisos. La segunda, el desconocimiento de Jesús, la ignorancia espiritual que a veces tenemos o que queremos tener porque no queremos acercarnos a aprender más de Dios. Y el tercer error que conocemos al final, que conocemos o que a veces cometemos, lo encontramos al final del Evangelio, y es cuando dice Jesús: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí y el Evangelio la salvará. Jesús está diciendo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Él no le dijo a los discípulos: el que quiera venir conmigo, que agarre todo lo que tenga y me siga. No, solamente le dijo: carguen una cosa, la cruz. Las dificultades, los problemas que a veces tenemos. Nosotros a veces venimos acá a la iglesia a pedirle a Jesús que nos resuelva los problemas, y Él no resuelve problemas. Tengamos en cuenta eso. Dios y Jesús tienen muchas cosas que hacer como para ponerse a resolver nuestros problemas. Dios, lo que hace es que nos da la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para que nosotros mismos lo resolvamos. Para que nosotros mismos sepamos cómo actuar, cómo obrar con inteligencia y la sabiduría que nos viene de Dios, con la fortaleza que solamente Dios nos da para resistir, con la perseverancia que solamente una persona que conoce a Dios tiene para poder resolver los problemas. Nosotros a veces queremos que Jesús o que Dios nos resuelva los problemas, y no. Y lo malo es que cuando las cosas no salen como queremos que salgan, le echamos la culpa a Dios. Y le echamos a Él la culpa de las cosas malas que me pasan o que nos están pasando. No. Si a veces las cosas pasan, es consecuencia de nuestras propias acciones. Es consecuencia de lo que nosotros a veces hemos hecho mal y que ahorita tenemos que, digamos que, enfrentar los errores que cometimos. Dios no nos resuelve esos errores, pero nos da la oportunidad de corregirlos. Pero Él no los corrige por sí mismo. Nos invita a que nosotros mismos los corrijamos, a que tomemos con nuestra cruz, como Él dice, y lo sigamos. A veces hay problemas en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con el jefe, con tantas situaciones, que la economía está muy mala, que el trabajo está muy malo, que hay una cosa que la otra. Sí, problemas hay. Y esa es nuestra cruz. Eso es con lo que tenemos que cargar. Eso es con lo que nosotros debemos convivir. Y para eso Dios nos da fuerza, nos da paciencia, nos da perseverancia, nos da sabiduría. Hay muchas personas que lo que quieren hacer es dejar su cruz a un lado
y salir y tener una vida sin cruces, sin responsabilidades, sin compromisos, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con la familia, ni con la sociedad. No, Dios nos dijo, tomen su cruz y síganme. La cruz es parte de la vida diaria y es necesaria para la salvación. Hoy, tengamos en cuenta en no caer en esos 3 errores. Y si de pronto estamos cometiendo 1 o 2, o incluso hasta los 3 errores, busquemos la forma de cambiarlos y no vivir en el error, sino vivir en el camino que Jesús nos muestra. Que nuestra fe la mostremos con buenas obras. Que nuestro conocimiento de Dios, acerca de la iglesia, acerca de Jesús, lo vivamos. Que busquemos salir de la ignorancia en nuestra fe. Y que nuestra cruz, la cruz del diario vivir, que a veces tenemos que cargar, no la abandonemos, sino que le pidamos a Dios la perseverancia y la fortaleza para vivir con ella. Amén.